Vida feliz. Lo mejor de la vida para ti. Primero, un versículo bíblico que siempre acompaña en estos temas. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y a eso me refiero toda la creación. El Señor es creador de todo, toda la materia, toda la energía, todo lo que vemos, todo lo que tenemos alrededor nuestro ha sido creado por su mano. Que después haya sido manchado por el pecado es otro tema, pero por lo menos se inició su creación y todavía se ve la mano poderosa del Señor, la mano poderosa de ese Dios. Muy básicamente les voy a hacer 4 diapositivas solamente sobre de lo que voy a hablar del ADN. Tenemos a la célula arriba con su núcleo, que está en azul allí, y adentro de él están los cromosomas, que están todos están enrollados. Y cuando se desenrollan, se podría llegar a esta forma que se ve allí en la doble hélice, con 4 letras, A, T, G y C. Siempre la A va con la T y siempre la C va con la G. Y ahí se va escribiendo este idioma que quiero mostrarles, que son 4 letras químicas, la adenina, la timina, la guanina y la citosina. Entonces, estas bases químicas van a irse combinando de acuerdo a una mente inteligente que nos da un mensaje, que le da un mensaje al sistema para que se escriba. Se ordenan así y se van formando de a tres que son los codones. GCA en este caso es una alanina, que es un aminoácido, y claramente nos va mostrando la secuencia que va a tener de aminoácidos para formar proteínas. Y ahí tenemos el código genético completo, con toda la combinación que se puede hacer. La U reemplaza la T a propósito, así que no se impresionen por la U, y la C, la A y la G van combinándose, formando diferentes aminoácidos, y algunas de ellas están mostrando que son detentes. Es decir, se escribe un gen y de repente dice stop. Hasta ahí llega el gen y viene otro después. Y así se va organizando internamente. En total, 64 secuencias llamadas codones. Estos son los 20 aminoácidos esenciales para formar la vida, de 300, hay muchos más, pero estos son los básicos para formar la vida. Y no olviden que tienen que ser de mano izquierda. Y estos de acá, de estos 20 aminoácidos, los de mano izquierda son aquellos que son esenciales, que hay que comerlos, que hay que recibirlos en la alimentación. Y los de derecha no son tan indispensables porque se forman, se hacen internamente dentro del cuerpo para poderlos tener. Decía mano izquierda, para la vida solamente de mano izquierda. Los de mano derecha no sirven para la vida y se forman en la naturaleza 50-50, pero de estos solamente se ocuparán para hacer la vida. Y aquí tenemos una serie de proteínas que son todas diferentes, todas son dobladas, que es muy importante el doblaje dentro de los aminoácidos, toman formas, y aquí tenemos muchas de esas formas, y cuando está hecho ya, recién puede cumplir su función. Una dobladura equivocada puede ser un veneno, es decir, es muy importante cómo se doblan. Y ahora los quiero llevar a una historia que es ficticia, pero es un muy buen ejemplo. Encontramos una nave desconocida, una nave espacial parece que fuera, desconocida, y está la puerta abierta. Y vamos a entrar a esa nave espacial para conocer y para investigar un poco. Y se descubre en su interior un tablet electrónico, como se ve allí. Aparentemente contiene ese tablet los manuales de la nave, pero usa una simbología muy desconocida. ¿Se fijan ustedes las letras que tiene? Fíjense cómo son las letras. No las conocemos en absoluto. Y vemos que algunas están en negrita, en bold, y otras están más opacas. O sea, está haciendo algún mensaje con eso, que no lo entendemos, por cierto. Bueno, se comienza a investigar, y los mejores lingüistas cooperan para poder descifrar lo que estamos viendo en símbolos. Y descubren un documento que tiene diagrama de la sala de máquinas del aparato. Y allí ven los nombres y ven los símbolos y ven la sala de máquinas. Y se dan cuenta y comienzan a identificar la lectura del lenguaje. O sea, qué significa cada una de esos símbolos.
Y de repente el profesor dice, miren, esta lectura debe hacerse de derecha a izquierda, como el hebreo. Y así se lee el hebreo, ¿no es cierto? De derecha a izquierda. Otro experto dice, no, también puede leerse de izquierda a derecha, como se hace el español. Ah, puede leerse para los dos lados este idioma con estos símbolos. Y resulta que ambos están en lo correcto. Al leer de izquierda a derecha se obtienen instrucciones, pero al leer de derecha a izquierda se leen otras instrucciones diferentes. ¡Wow! Aparentemente una misma línea de estos tienen dos lecturas. También se descubre que parte del manual de instrucción, en este manual de instrucción se leen en idiomas diferentes. Se comienza a leer en inglés y en la mitad de la historia comienza como que se pudiera comenzar en francés, parte de la misma historia. Y para complicar más todavía, estos idiomas se están formando por 3 palabras, pero con 3 letras. Pero si partimos por la primera letra, o partimos por la letra intermediaria, o la letra tercera, tenemos mensajes diferentes, como por ejemplo esto. Ahí podemos ver arriba la posición 1, posición 2, posición 3. Si partimos en la posición 1, el mensaje nos está hablando de la especificación del combustible que usa la nave. Si partimos en la posición 2, el mensaje nos está hablando de cómo tratar con vibraciones dañinas en el motor. Y si partimos en la posición 3, nos está diciendo que no debemos forzar el motor hasta que alcance su temperatura de trabajo óptima. Incluso si leemos al revés, de adelante para atrás, provee información cómo rebootear el computador del motor. ¡Wow! En realidad esta gente es verdaderamente inteligente que hizo la nave, ¿no? Y si se leen ahora los caracteres que están en negrita, en bold, hay una receta para el menú del almuerzo que se encuentra en el comedor ese día. Y como este mensaje depende del lugar físico, o sea, se dan cuenta de que al llevar el tablet a otro ambiente, a la calle, o en la sala de máquina, o en el comedor, se encuentra que tienen diferentes mensajes, se ponen diferentes bold el mensaje. Y entonces se dan cuenta de que cuando están en la sala de máquina, por ejemplo, es un procedimiento para navegar más rápido. Cuando está en el comedor, está el menú. Cuando está afuera, indica el tiempo. Y así va indicando diferentes cosas. Realmente es fantástico. Pero, ¿saben? Parece una fantasía, pero hay paralelos fantásticos con el genoma humano. El genoma humano es así. Cuando nosotros lo estamos, el ADN cuando es leído en una o en otra dirección, a la derecha-izquierda o izquierda-derecha, tienen instrucciones diferentes. Incluso se traslapan las instrucciones incluyendo que se pueden leer y también se pueden leer al revés. En cuanto a los idiomas, también en muchas partes del genoma depende con la letra que se inicia, se dan diferentes instrucciones. Más aún, con el texto, que cuando se alteraban, ¿no es cierto?, las negritas, las bold, y así también sucede cuando a veces se conectan y se desconectan instrucciones del ADN dependiendo del lugar donde estemos, que son los cambios o adaptaciones que tienen los animales y las plantas, que se llama el sistema epigenético. Es decir, tenemos acá algo fantástico y les explico más en detalle. Ahí tenemos una secuencia de ADN, el cual podemos leerlo de la primera letra, de la segunda, de la tercera, y eso nos da diferentes aminoácidos, diferentes lecturas, diferentes instrucciones. Y si lo leemos al revés, lo mismo. Es decir, tenemos 6 lecturas en una misma parte. También hay traslado de información. Una de las cosas que sorprendió cuando se hizo el proyecto de genoma humano, de hace 20 años, fue que había solamente 22.000 genes. Y estos 22.000 genes, dice, era demasiado poco, porque se supone que un gen produce una proteína. Pero se sabía que el cuerpo tenía más de 100.000 proteínas. Entonces, ¿cómo 22.000 genes habían producido 100.000 proteínas? Y claro, lo que pasa es que se pueden traslapar. Y así una misma porción de ADN habla de muchas partes. Por ejemplo, esto es ficticio, por supuesto, pero en una parte nos dice el color del pelo, pero se está traslapando con otra que dice, está describiendo la uña del pie. Y si lo leemos al revés, nos está diciendo pulmones, es decir, está definiendo cómo construir los pulmones. Así es como se van traslapando y se van ganando información. Este científico
John Stamoulinopoulos, él investigó y habló sobre los duones. Y los duones es un segundo código oculto dentro del ADN. Y me explico. Dice, los científicos de la Universidad de Washington estaban impactados al descubrir que el genoma usa un código genético para escribir dos idiomas diferentes. Uno describe cómo se hacen las proteínas y el otro da instrucciones a la célula de cómo controlar su medio. Cómo controlar su medio. Un idioma que está escrito sobre el otro, por lo tanto, es la razón por la cual se mantuvo escondido por tanto tiempo. Y decían los evolucionistas que estos dos significados podían haberse evolucionado de acuerdo uno con el otro. Un poco ridículo eso, ¿cómo pudo haber evolucionado de acuerdo uno con el otro? Si primero que nada no tienen inteligencia, la evolución es sin inteligencia. Y piensa esto si es posible. Digamos que escribo un artículo en inglés sobre un tema A. Busco ingeniosamente mis palabras de forma que ese artículo se pueda leer también en francés, en otro idioma, y esté relacionado con otro tema, con el tema B. Piense lo ingenioso que tendría que ser esa combinación de palabras para que hable de dos idiomas y de dos temas diferentes. Tales cosas no suceden de acuerdo, sino una gente realmente inteligente, que a nosotros nos costaría muchísimo hacerlo como seres humanos. Un ser realmente inteligente pensando cuidadosamente cómo hacerlo anticipadamente. Los científicos de la Universidad de Washington estaban sorprendidos. Por 40 años, dice este profesor John, hemos supuesto que los cambios del ADN que afectaban al código genético afectaban solo a las proteínas. Ahora sabemos que esta suposición al leer el genoma humano se ha perdido la mitad de la película porque la otra mitad no se sabía. Les muestro un video que nos habla sobre la cantidad de información que tenemos en cada célula, que es nuestro genoma humano. 3,1 mil billones de bits o de información, de pares bases. Piensen en cuántas letras pueden caber en una página. Y ahora imaginen un montón de páginas de 100 metros de alto. Esta es la cantidad de información que se guarda dentro del ADN de cada célula humana. El genoma humano completo. Si se analizan los 3.000 millones de letras que forman este genoma humano, se encontrarán con algunas cosas sorprendentes. Solo un 1% de los 3.000 millones de letras codifican directamente proteínas. Del resto, como un 25% fabrican genes y sus elementos regulatorios. La función del resto de las letras es todavía muy poco clara. Efectivamente, de mano izquierda son las que fabrican proteínas, los del lado derecho hacen la regulación de todo el sistema, como el panel de control de nuestro cuerpo. Es maravilloso cómo está todo, ¿no es cierto?, escrito en dos idiomas. Bueno, la información entonces específica del ADN puede construir diferentes seres. Por ejemplo, un microbio, como se ve a la izquierda, necesita solamente algunas pequeñas instrucciones, no necesita todas las instrucciones como un ser humano, como un animal. Necesitamos entonces un codificador, una planta de poder y una protección, nuestro encubrimiento, digamos, que lleva el microbio, la bacteria, para poderlo proteger del medio ambiente, ¿ya? Esa capa que lo protege. Pero en los seres más complejos, por ejemplo, un caballo, necesitaremos también, fuera de eso, necesitamos instrucciones para la sangre, para los huesos, para el cabello, para los pulmones, para los ojos, los músculos, el corazón, los sentidos. Todo tiene que ser instruido dentro de ese ADN. Ahora, este doble ADN, este doble hélice que tenemos, es información codificada, irregular y altamente compleja, porque revela un patrón de complejidad especificada. Esto es, complejidad especificada es justamente la gran diferencia que hay con las cosas que son por automático. Por ejemplo, un cristal de hielo tiene información
básica porque cumple con las leyes físicas y químicas para formarse como un hexágono. Pero nada más, es solamente una instrucción que está dada allí por las leyes. Pero la complejidad especificada es característica solo de la inteligencia. Y eso es lo que conduce a producir vida. Se pensaba antes que el gen era una secuencia ininterrumpida de ADN que codificaba solo proteínas. Tal como mostramos recién, no todo codifica proteínas. Era como perlas en un collar. Y así se iba una proteína y otra proteína y otra proteína y otra proteína. Eso se pensaba antes, en forma simple, pero hoy día se sabe que no es así, que es bastante más complejo, que los exones son parte de esas proteínas, pero van entre medio intrones, que no se leen, no son leídos por el sistema del ARN. Y se sabe, por lo tanto, que estos intrones no codificantes estarán allí para un propósito. Y ese propósito de los intrones es para proteger la información. De hecho, el genoma humano tiene la habilidad de hacer corte y pegar, tomar, cortar, pegar y haciendo uniones. Así, los exones pueden ser incluidos en muchos genes diferentes. Son pedacitos que se van copiando y se van incluyendo en muchos genes diferentes. Es decir, un ahorro de información, pero de una inteligencia increíble. Y les quiero presentar solamente un caso de una proteína que es maravillosa, que se llama la endotelina 1, que tiene como función ser un vasoconstrictor. Es muy pequeñita, está formada solamente por 21 aminoácidos. Y ahí tenemos cómo se forma la proteína. Y la endotelina 1, cuando funciona, llega, se mete ahí a la mano izquierda, al receptor, y hace que ese vaso sanguíneo se contraiga, se apriete. Justamente es para cerrarse y no dejar pasar sangre. Así, una persona cuando tiene un accidente, cuando tiene un problema circulatorio, se cierra y no permite que pase la sangre para no desangrar a la persona. Es decir, está fantástico para el caso de accidente. Pero es muy peligroso, porque si eso llega a pasar cuando no hay un accidente, la persona simplemente puede hasta morirse. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Tiene sistemas de seguridad. Y tenemos abajo, en la base, ahí tenemos cómo está el ADN. Pero el ADN siempre se transforma, ¿cierto?, en un ARN mensajero, que vamos a ver en una película después que nos aclara eso. El ADN entonces tiene muchas informaciones. Pero vamos viendo los sistemas de seguridad. Arriba tenemos allí el producto final, que tiene solamente 25 aminoácidos. Lo voy a ampliar eso. Ahí está. Tenemos entonces la mitad, que es endotelina 1, que es el activo, y va al lado una big endotelina 1, el cual es inactivo. Están pegados los dos. Y mientras estén pegados, no puede actuar la endotelina, o sea, no puede hacer ningún daño. Pero llega un momento en que se ordena que se separen, y cuando se separa, se pone activa. Ya entonces un sistema de seguridad para que no vaya a actuar cuando no debe hacerlo. Pero también tenemos que cuando un vaso sanguíneo se rompe, hay una ruptura y se necesita, indica esta información, la información del ARN mensajero, cuántas copias hacer hasta y esos números de copias solamente limitadas para que no se descontrole, para que no haga un cierre de vaso sanguíneo en todo el cuerpo, sino que solamente en forma limitada en el lugar donde tiene que actuar. También hay una activación de ese gen cuando hay presencia de cáncer. Se detecta cáncer y ahí entonces el cuerpo le manda estos endotelina 1 para que bloquee la irrigación de sangre, porque eso hace el cuerpo, no le da sangre al cáncer que quiere siempre crecer y hacerse una red vascular para poder crecer más. Pero también en el ADN tiene una señal AUUA, la cual significa que es un mensaje que le indica a este ARN destruirse después que se ha copiado y ha formado esta proteína. Es decir, le dice, construye la proteína y después destrúyete, cosa de que no siga construyendo más de estas proteínas.
Igual el sistema como usaba, ¿no es cierto?, esta película que se quemaba el mensaje que venía grabado, en fin. Es la misma idea, pero esto en nuestros genes. Maravilloso simplemente. Los idiomas que nosotros hablamos son solo una analogía tenue de la sorprendente complejidad que tiene el lenguaje del ADN. Los evolucionistas nunca han podido mostrar un proceso en la naturaleza que sean capaces de producir un sistema de información con este nivel de complejidad y sofisticación. Tienen que creer solamente, por fe, que existen. Lo aceptan que existen, pero no pueden explicarlo. Este científico llamado Dr. Ball dice, no entendemos claramente cómo funciona la evolución a nivel molecular. Él es evolucionista, pero no lo entiende. Muchos genes interactúan para producir algo. También la mayoría del ADN no produce proteínas directamente, sino que regula la producción de proteínas. Dónde y cuándo y cuántas se necesitan, tal como lo acabo de mostrar. Esto significa que el dogma evolucionista prevalente, que los organismos han evolucionado vía mutaciones, o sea, cambios aleatorios de letras, y después ordenados por selección natural, no explica lo que los científicos están descubriendo, dicho por ellos mismos. Hay unos genes que se llaman HOX, y estos genes se dedican a controlar el tráfico dentro del cuerpo. Y así le dicen a una proteína, tú ándate ahí a la cabeza, tú ándate a la cola, tú ándate al abdomen, tú ándate a tal otro lugar del cuerpo. Ese es lo que se llama el plan del cuerpo, el body plan. Y esos son parte de lo que está funcionando. Diseño inteligente como DNA, RNA, and proteins are biomolecules which together are essential for life. DNA and RNA are needed to make protein. Protein and RNA are needed to make more DNA. And DNA and protein are needed to make RNA. So, which came first? Evolution doesn't have an answer, but creation scientists do. Como verán ustedes, como se necesitan las tres, y las tres son indispensables para que las tres existan, ¿cuál fue primera? Tiene que haber sido hecha por un creador, para que así pueda resolverse eso. El doblado del ADN ahora es mucho más complicado que solamente que se enrolla. El enrollado va de mano izquierda abajo a mano derecha. Primero se enrolla la doble hélice, pero esa se enrolla en unos histones. Y a su vez con los histones se vuelve a doblar, y se vuelve a doblar, y se vuelve a doblar, hasta llegar finalmente a los cromosomas, que son las X. Todo eso parece simple, pero en realidad es bastante complicado. Y esto lo hace internamente con unos motores, la célula. Y puede también, cuando llega a tener una célula especializada, por ejemplo, una célula hepática, tiene en su exterior, en la parte más de afuera, en el núcleo, tiene toda la información expuesta que debe copiarse, aunque sean de diferentes partes del cromosoma, de diferentes cromosomas. Ahí están todas listas para copiarse. Y esto es simplemente maravilloso, porque entonces pese al doblado que hay, queda expuesto lo que es necesario, relevante para copiar para ese sector, para esa especialización de la célula. Pensemos que tenemos 2 metros de ADN que tiene que cerrarse, apretarse y finalmente se presenta solamente lo que es necesario. Y acá, entonces, por eso llegamos a que las células son especializadas, están especializadas para su tema. No todas las células son buenas para todo. Y por eso llegamos a esta idea de las células madre, que la célula madre tiene todo dispuesto, y no así las células del hígado, las células de músculo, las células de sangre, las células intestinales, las células nerviosas. Cada una ya se especializó, pero la célula madre todavía tiene la capacidad de ofrecer el ADN a cada una de las partes cuando sea así necesario. Ahora vamos a ir a un segundo tema, la transcripción y armado de proteínas. El doctor Jacques Monod, premio Nobel de Medicina, dijo que el código genético, lo que estamos hablando, no tiene ningún valor, a menos que sea traducido.
Y necesitamos una maquinaria de traducción en que consiste por lo menos en 5 componentes que a su vez están codificados en el mismo ADN. Y ese código no se puede traducir de otra manera. O sea, hay maquinarias que tienen que trabajar para poder traducir eso. ¿Cuándo y cómo este círculo vicioso se cerró? Es extremadamente difícil de imaginar, porque las maquinarias están codificadas dentro del mismo ADN. Entonces, si están codificadas en el ADN para que se formen, ¿cómo se copiaron para que se pudieran formar? ¿Se fijan? Eso es lo que se refiere que es extremadamente difícil de imaginar. No se puede hacer. Es como que yo tuviera una caja de seguridad que tiene una clave, pero la clave está dentro de la caja. ¿Cómo abro la caja si no tengo el código? Es exactamente lo mismo, pero con un creador se soluciona todo, porque el creador ya crea todo hecho. Por lo tanto, para transcribir la información necesitamos una línea de armado, un sistema de lectura, una interpretación de código, herramientas, máquinas, robots, una fábrica. Todo con un sistema, además un sistema de corrección de errores. Vamos a ver un video que es un poco antiguo, pero en el sentido, nos da bien el sentido de las funciones que tienen que cumplir todas estas micromaquinarias. Y es muy interesante este video porque si bien está simplificado, va a mostrar la complejidad que tiene, la maravilla que tiene dentro de nuestro cuerpo. Ahora, aquí estamos en el video. Con animación por computadora podemos entrar en la célula para ver este asombroso sistema en acción. Después de entrar en el núcleo de la célula, vemos las hebras de ADN bien enrolladas. Son las bibliotecas de instrucciones necesarias para construir cada proteína en un organismo. En un proceso conocido como transcripción, una máquina molecular desenrolla primero una sección de la hélice del ADN para exponer las instrucciones genéticas necesarias para ensamblar una molécula específica de proteína. Otra máquina copia luego estas instrucciones para formar una molécula llamada ARN mensajero. Cuando se ha completado la transcripción, la delicada hebra de ARN lleva la información genética a través del complejo de poros del núcleo, el regulador de tráfico adentro y afuera del núcleo. La hebra de ARN mensajero se dirige a una fábrica molecular en 2 partes llamada ribosoma. Después de fijarse con seguridad, comienza el proceso de traducción. Dentro del ribosoma, una cadena de montaje molecular ensambla una cadena de aminoácidos secuenciada de una manera específica. Estos aminoácidos son transportados desde otras partes de la célula y luego son ensamblados en cadenas a menudo de cientos de unidades de longitud. Su orden de secuencia determina la clase de proteína manufacturada. Cuando se completa la cadena, se transporta desde el ribosoma a una máquina con forma de barril que ayuda a doblarla en la forma precisa y crítica para su función. Después que la cadena queda doblada como proteína, es liberada y conducida por otra máquina molecular al lugar exacto donde se la necesita. Uno se queda totalmente asombrado al percibir a esta escala de tamaño un aparato tan finamente ajustado. Un dispositivo que lleva el sello de un diseño y producción inteligentes.
Y tenemos los detalles de un inmenso y complejo ámbito molecular de procesado de información genética. Y es precisamente en este nuevo campo de la genética molecular que vemos la evidencia más convincente de designio en la Tierra. Miren la declaración que hace un evolucionista. Los biólogos deben recordar constantemente que lo que ven no fue diseñado, sino que evolucionó. Tienen que meterle en la cabeza que aquí hay evolución y que no es un diseñador inteligente. Pero esa es una actitud de vida, es una actitud filosófica. Como ven ustedes, la complejidad de todo esto es enorme, todas esas micromaquinarias, cómo funcionan. Son 50 las que están todas coordinadas, funcionando internamente dentro de la célula para producir esas proteínas. La proteína es la base de la vida, la base de de todos nuestros órganos. Así que ahí se está construyendo la vida. Ahí está. Ahora, les decía también que es necesario un sistema para reparar el ADN. Y ese justamente tiene esa cosa de colores que se ve allí, de amarillo y morado, es lo que se llama ADN glicosílases. Y ese va recorriendo el ADN permanentemente en todas nuestras células para irlo limpiando, porque se producen errores, se producen mutaciones cuando se copia el ADN y cuando va también produciéndose ataques. Estas enzimas especializadas recorren la molécula, entonces detectan una letra dañada, la toman, la sacan, la ponen en un bolsillo especial y la destruyen. Y después viene otra enzima que la reemplaza en el espacio que quedó. Y las instrucciones para montar esta máquina de reparación están codificadas también dentro de la misma ADN. Por lo tanto, el mismo círculo vicioso de la caja de seguridad. ¿Cómo pudo eso estar formado si tiene que salir de donde lo mismo que está corrigiendo? Ahora, ¿cómo se producen todas estas errores? Por mutaciones, por alquilación, por radiación, por ataque químico, por toxinas, por el medio ambiente, con el humo del cigarrillo, con la carne grillada, y los desechos industriales producen hasta 1 millón de pares bases de error en la célula. ¿Ya? Y este mecanismo de reparación, por lo tanto, es indispensable, porque si no, la vida se habría terminado, porque se degradaría muy rápido nuestro ADN. Así que escribía un premio Nobel, Thomas Lindahl, que fue el premio Nobel de Química del 2015, junto a Paul Morridge y Aziz Sankar, por el descubrimiento de los mecanismos de reparación del ADN. Y miren la fecha, 2015, o sea, estamos hablando de cosas muy recientes. Dice el artículo del BBC que en los años 70 los científicos creían que el ADN era una molécula estable, pero el profesor Lindahl demostró que ésta se degrada a una tasa muy alta, que es lo que se llama, en otras palabras, la entropía genética. Esto lo llevó a él y a su equipo a buscar mecanismos de reparación y encontraron varios. Y el artículo habla de los mecanismos de reparación como procesos esenciales. Sin esos mecanismos de reparación, el ADN se desarma a una velocidad sorprendentemente rápida. Más todavía, el ADN sería inútil sin este mecanismo de reparación que lo preserve. Entonces los mecanismos de reparación son nanomaquinarias increíblemente complejas. Y sin duda nos está mostrando, y esto lo dice el mismo doctor Lindahl, dice, es la acción de un creador increíblemente inteligente. Tiene que reconocer que hay un creador tremendamente inteligente detrás de esto. Paso ahora al código epigenético que mencioné en un comienzo, cuando cambiaba del bowl, las negritas, a otra, de un lugar a otro, dependiendo del lugar donde estaba. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que es el código epigenético? Pensemos que el muñeco que está allí, el títere, es el ADN. Y existe un código superior que lo maneja, que es el código epigenético.
Entonces es el títere y el titiritero. El titiritero entonces sería el código epigenético. Y este segundo nivel de programación sobre nosotros hace que el ADN vaya demostrándose o callándose, o sea, vaya activándose o desactivándose. Y este código genético que tenemos sobre el ADN puede también cambiar en el transcurso de nuestras vidas. Y puede cambiar por la dieta, por lo que nos alimentamos, por las hormonas, por los químicos, por el ambiente, por la educación de los padres, incluso estrés y emociones. Así se maneja el código epigenético. Y puede transmitirse de generación en generación. Es decir, yo tengo mi código genético que heredé de mi madre y mi abuela, de 2 generaciones para atrás. Por ejemplo, estas gemelas que son idénticas poseen un mismo ADN, pero difieren en su código epigenético porque han vivido separadas. Nacieron juntas, pero ya cuando jóvenes se separaron a vivir en diferentes medios y cada una ha adquirido su propio sistema epigenético, viviendo aparte con estilos de vida diferentes. Ahora, ¿cómo se controla nuestra epigénesis? Va a ser recordar realmente como la epigénesis como uno de los mejores descubrimientos, mayores descubrimientos del siglo XXI. Es decir, tú puedes tomar control de tu salud, incluso en un sentido genético. Y lo más importante es modificar tu epigénesis a través de tu nutrición, lo que estás comiendo. Porque puedes hacer un profundo impacto en tu vida con eso. Veamos este video también. Bien, estos ratones pudieran tener la clave. El ADN es idéntico en Ana María y Clotilde, a pesar de las diferencias de color y de tamaño. El humano que las estudia es el Dr. Randy Girtle de la Universidad de Duke. Randy, veo que aquí tienes ratones flacos y ratones gordos. ¿Qué has hecho en este laboratorio? Bueno, estos animales de hecho son genéticamente idénticos. El gordo y el flaco. Correcto. Esto se pone aún más misterioso cuando uno se da cuenta que estos ratones idénticos tienen ambos un gen en particular llamado el gen de Agouti, pero el ratón amarillo está activo todo el tiempo, causando obesidad. Así que, ¿qué pasa con el ratón delgado? Un pequeño marcador químico de carbono e hidrógeno llamado el glucometil se fija al gen Agouti y lo desactiva. Los seres vivos tienen millones de marcadores como este. Algunos, como el glucometil, se adhieren a los genes directamente inhibiendo sus funciones. Otros tipos toman una proteína llamada histones y es donde el gen se enrolla, y las aprietan o las sueltan para controlar la expresión del gen. Toda célula tiene patrones de metil y de histones individuales, constituyendo un segundo genoma, el epigenoma. La epigenética se traduce literalmente en lo que significa sobre el genoma. Así que si pensamos, por ejemplo, que el genoma es un computador, el hardware del computador, el epigenoma es como el software que dice al computador cuándo trabajar, qué hacer y cuánto hacer. Como ven, es un sistema fascinante que va controlando el ADN a través de estos indicadores, de estos químicos que le van modulando. Ahora, revisemos un poco las palabras. Epigenética, epi significa sobre algo. Y son marcadores químicos que alteran la expresión del gen. Esa es la gran palabra, la expresión del gen. Los marcadores químicos entonces se heredan de nuestros abuelos, de nuestros padres, y dependen de factores externos. Por lo tanto, tú eres lo que tu madre y tu abuela comieron. Así que si comieron mal, estás en problema. Pero se puede modificarse. Así que lo interesante es que nosotros podemos hacer algo por nosotros. Una forma verbal de decirlo es con estas palabras. Una mujer sin su hombre es nada. ¿Cierto? Cuando le ponemos esas comas allí. Pero vean la siguiente línea. Una mujer, 2 puntos, o sea, una declaración. Sin ella, el hombre es nada. Cambia completamente el sentido. Entonces, ¿qué es lo que hizo la diferencia? La puntuación. Es lo mismo que son estos marcadores, que van
poniéndose dentro del ADN para poder anular una parte o poder enfatizar otra. Y eso es lo que va dando diferentes resultados. Los mecanismos para hacer eso es el metilatión, el acetilatión, el fosfolitatión, ubiquitiatión. Son diferentes nombres técnicos que no importa mucho. Ahora, Dios diseñó organismos con la habilidad de usar diferentes capacidades para adaptarse a diferentes desafíos. La adaptación. La adaptación está muy relacionada con el código epigenético. ¿Ya? Entonces los organismos se adaptan a diferentes medios, diferentes desafíos, justamente cuando necesitan. Y está como prediseñado, están orientados a que si tienen este problema, ahí tienen sus mecanismos de defensa, sus mecanismos de ayuda. Es como la analogía con las navajas suizas, que se las muestro de inmediato. Entonces la información necesaria está allí, ya existe en el ADN, pero se usa solamente cuando está el desafío, como la navaja suiza decía. La navaja suiza que tiene cuchillo, tijera, alicate, sierra, lima uña, abre botella, descorchador, todas esas cosas, pero no están todas presentes. Solamente está cuando está necesaria, cuando se necesita, allí se manifiesta. Y así es el ADN. Cuando se necesita una característica, allí va a estar disponible, no antes. ¿Cómo podría entonces un organismo adelantarse a los eventos por medio de la evolución? La evolución no puede hacerlo, porque no tiene razonamiento. La evolución, recuerden siempre, no tiene inteligencia. Es solamente azar, casualidad, es suerte. Por lo tanto, no tiene ni una capacidad de adelantarse al futuro, como lo hace el sistema epigenético. En cambio, Dios es omnisciente. Él diseña los organismos con la capacidad de adaptarse a un mundo caído futuro. Él sabe lo que va a venir y Él sabe lo que van a necesitar. ¿Y cuáles son los mecanismos donde se disparan estos sistemas? Cambios climáticos, dieta, hormonas, químicos en el medio, educación de los padres, estrés y emociones. Todo eso va a ambientar. Ahí tenemos los mecanismos, los grupos metilaciones que van a ponerse en el ADN, o también estos mecanismos que van a cerrar los histones o los van a abrir. Ahora las mutaciones en el ADN son vistos como culpables de enfermedad, pero los errores en el código epigenético también pueden producir efectos devastadores. Los biólogos hasta el año 70 sabían que el ADN de las células cancerosas tienen un nivel inusual de metilatión, que es justamente el mecanismo del sistema epigenético, sugiriendo que los genes que detienen el cáncer están desconectados. Entonces, cuando hay mucho metilatión, significa que los mecanismos que detienen el cáncer se desconectaron, y por eso que llegó el cáncer. La biocomplejidad del genoma está alcanzando hoy día proporciones más allá de lo que la humanidad jamás pudo imaginar. Un creador omnipotente es la única explicación posible para tan amplia y elegante ingeniería. Proverbios 1:7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por lo tanto, detente y considera todas estas maravillas de Dios. Vida feliz. Lo mejor de la vida para ti.